El relato de Lázaro es una de las historias más poderosas y emocionantes de la Biblia. No solo revela el poder de Jesús sobre la muerte, sino que también enseña lecciones profundas sobre la fe, la esperanza y el amor incondicional de Cristo por aquellos que creen en Él. La historia tiene lugar en Betania, un pequeño pueblo cerca de Jerusalén, donde vivían Lázaro y sus hermanas, Marta y María. Estos tres eran muy cercanos a Jesús, y la Biblia deja claro que Él los amaba profundamente. Un día, Lázaro enfermó gravemente. Sus hermanas, desesperadas, enviaron un mensajero para llamar a Jesús, creyendo que Él podría sanarlo. Sabían que Jesús, quien ya había realizado muchos milagros de curación, era la única esperanza para salvar la vida de Lázaro. Cuando el mensajero llegó a Jesús con la noticia, las hermanas no imaginaban lo que sucedería a continuación. Estaban confiadas de que, con un simple gesto de Jesús, Lázaro sería sanado. Sin embargo, Jesús hizo una declaración sorprendente y algo difícil de entender en ese momento. Al enterarse de que Lázaro estaba enfermo, dijo: «Esta enfermedad no es para la muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Juan 11:4. Lo que parecía ser una tragedia inminente era en realidad parte del plan divino. Jesús sabía que la muerte de Lázaro sería un medio para revelar su poder de una manera que nadie podría imaginar. Sin embargo, decidió esperar antes de ir a Betania. Permaneció 2 días más donde estaba, en lugar de ir de inmediato. Esto puede parecer insensible a primera vista, pero como veremos, la razón de esta demora estaba arraigada en un propósito mayor. Esta decisión de Jesús generó expectativas y emociones contradictorias. Marta y María, que tenían una relación íntima con Jesús, se sintieron confundidas y tristes. Jesús, al tomar esta decisión, sabía que esta espera serviría para demostrar que Él no solo podía sanar, sino que también podía resucitar a los muertos, trayendo gloria a Dios de una manera inimaginable. Esto nos hace reflexionar sobre cómo en nuestras vidas hay momentos en los que no entendemos las acciones de Dios, pero siempre podemos confiar en que Él tiene un propósito mayor, más allá de lo que podemos ver. Tras la demora de Jesús en ir a Betania, la situación de Lázaro empeoró. Él falleció. Marta y María, ahora sumidas en una profunda tristeza y dolor, estaban lidiando con la pérdida del hermano que tanto amaban. El luto era palpable y el dolor parecía insoportable. Pero algo sorprendente sucedería cuando Jesús finalmente decidió ir a Betania. Cuando Jesús llegó a la ciudad, Marta fue la primera en encontrarlo. Lo vio de lejos y, tomada por el dolor, corrió hacia él. Con lágrimas en los ojos y un corazón angustiado, Marta expresó su tristeza y al mismo tiempo una confianza que solo alguien que conoce a Jesús podría tener. Ella dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé que aún ahora, todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará». Juan 11:21-22. Aquí vemos una gran lección. Marta, a pesar de su dolor, todavía creía que Jesús tenía poder, y aunque no entendía por qué Él no había llegado a tiempo, sabía que Jesús podía hacer algo. Ella no perdió la fe, incluso ante la muerte de su hermano. La confianza de Marta en la autoridad de Jesús, incluso en un momento tan sombrío, nos enseña que, en momentos de luto e incertidumbre, debemos seguir creyendo que Dios tiene el control y que nada está fuera de su poder. Jesús, mirando a Marta, le dijo: «Tu hermano resucitará». Juan 11:23. Esta palabra trajo algo de alivio al corazón de Marta, pero ella aún no entendía completamente lo que Jesús quería decir. Ella respondió con la sabiduría y la fe de quien conoce las Escrituras: «Sé que resucitará en la resurrección en el último día». Juan 11:24. Marta se refería a la esperanza que todos los judíos tenían en la resurrección de los muertos al final de los tiempos. Pero Jesús, con una mirada llena de compasión, dijo algo que cambiaría la forma en que ella vería la muerte para siempre. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá.
y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan 11, 25, 26. Jesús no solo hablaba sobre la resurrección futura, Él estaba revelando algo aún más profundo. Él mismo es la fuente de la vida eterna. Marta, con la confianza de siempre, respondió: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. Juan 11, 27. A pesar de no entender completamente lo que estaba a punto de suceder, Marta expresó su fe inquebrantable en Jesús. Ella reconoció quién era Él, y eso es lo que realmente importa: reconocer y creer que Jesús es el Cristo, la fuente de nuestra vida y esperanza. Mientras Marta conversaba con Jesús, fue a la casa a llamar a María. Al contarle a María que Jesús la esperaba, María, tomada por el mismo dolor y sentimiento de pérdida, rápidamente fue a su encuentro. Cuando María lo encontró, también expresó su dolor y con lágrimas en los ojos dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:32. La respuesta de María fue similar a la de Marta, pero con una diferencia importante. María estaba completamente tomada por la emoción, lo que la hacía llorar ante Jesús. Este momento de gran tristeza tocó profundamente el corazón de Jesús. Cuando Jesús vio a María y a los judíos que la acompañaban llorando, Él se conmovió profundamente. El dolor que Él presenció no fue solo la tristeza humana ante la muerte, sino también el dolor de aquellos que amaban a Lázaro y no podían entender por qué Él, que tenía el poder de sanar, no había llegado a tiempo. La humanidad de Jesús, su capacidad de sentir el dolor y la angustia de las personas a su alrededor, es una de las cosas más conmovedoras de esta historia. Juan 11:33 nos relata: Él, viéndolos llorar, se conmovió profundamente en espíritu y se turbó. Esta reacción de Jesús no era solo un reflejo de la tristeza de ver a otros sufriendo, sino una expresión de su profunda empatía y de su amor por aquellos que estaban a su alrededor. Aun sabiendo que Lázaro iba a resucitar, Jesús aún sentía el dolor de la muerte y la separación causada por el luto. Este momento de compasión llevó a Jesús a preguntar: ¿Dónde lo pusisteis? Juan 11:34. Él quería ir al lugar donde Lázaro estaba sepultado, no solo para ofrecer palabras de consuelo, sino para realizar algo extraordinario. Un milagro que no solo resolvería la situación de Lázaro, sino que también manifestaría de manera clara el poder de Dios ante todos los presentes. Al llegar al sepulcro, que era una gruta con una piedra colocada a la entrada, Jesús pidió que la piedra fuera removida. Marta, la hermana de Lázaro, que ya había mostrado gran fe en Jesús, se preocupó. Ella sabía que el cuerpo de Lázaro ya estaba en descomposición y le dijo a Jesús: Señor, ya huele mal porque lleva 4 días muerto. Juan 11:39. La fe de Marta estaba siendo puesta a prueba en ese momento, porque lo que Jesús pedía parecía ir en contra de la lógica humana y de los principios naturales. La muerte ya había tomado a Lázaro y el cuerpo se estaba deteriorando. Pero Jesús, en lugar de desistir, habló con autoridad. ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Esta declaración de Jesús es un recordatorio poderoso de que incluso en medio de lo que parece ser destrucción o fin, la fe en Jesús puede abrir el camino para la manifestación del poder de Dios. Nuestra fe, aunque pequeña, es lo que nos permite experimentar lo extraordinario de Dios en nuestras vidas. Cuando la piedra fue removida, Jesús miró al cielo e hizo una oración simple pero significativa. Padre, te doy gracias por haberme oído. Sé que siempre me oyes, pero hablé así por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Juan 11:41-42. Jesús, al orar, estaba reafirmando su comunión con el Padre y mostrando a los presentes que su autoridad no era propia, sino derivada de Dios. Él quería que todos entendieran que el milagro que estaba a punto de ocurrir no era solo una manifestación de poder, sino una confirmación de su identidad como el Hijo de Dios. Después de esta oración, Jesús hizo lo que parecía imposible a los ojos humanos.
Con una voz firme y llena de autoridad, llamó a Lázaro. «Lázaro, ven fuera». Juan 11:43. Lo que parecía ser el fin de la historia fue, en realidad, el comienzo de algo mucho más grande. Cuando Lázaro salió del sepulcro, aún envuelto en vendas funerarias, estaba completamente vivo, tal como Jesús había prometido. Era una prueba irrefutable de que Jesús tenía poder sobre la muerte y que, a través de él, la vida podía ser restaurada, no solo físicamente, sino espiritualmente. La multitud que estaba presente en ese momento quedó asombrada. Algunos creyeron inmediatamente en Jesús, viendo el poder de Dios ante sus ojos. Otros, sin embargo, se sintieron temerosos e inciertos sobre lo que habían presenciado. Pero una cosa era segura: el milagro realizado por Jesús en Betania dejó claro que Él era más que un simple hombre. Él era el mismo Dios encarnado, con poder sobre la vida y la muerte. Después del grandioso milagro de la resurrección de Lázaro, una ola de reacciones variadas se extendió por Betania y Jerusalén. Aquellos que habían presenciado la escena quedaron atónitos y maravillados con lo que acababan de ver. El milagro fue imposible de ignorar y trajo consigo una nueva ola de creencias, pero también de incredulidad. Juan 11:45 dice: «Muchos, pues, de los judíos que habían venido a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él». El milagro de Lázaro no solo demostró el poder de Jesús sobre la muerte, sino que también provocó una reacción directa de fe en muchos de los presentes. Era evidente que Jesús no era un hombre común. Él tenía el poder de restaurar la vida, de hacer lo imposible, y aquellos que vieron esto empezaron a seguir y a creer en él como el Mesías prometido. Sin embargo, como suele ocurrir cuando algo grandioso sucede, no todos reaccionaron de la misma manera. El milagro generó una división significativa entre los que creyeron en Jesús y los que, debido a su propia dureza de corazón, comenzaron a planear maneras de impedir que ese mensaje se expandiera aún más. Este fue el caso de algunos fariseos y líderes religiosos, que vieron a Jesús como una amenaza a su autoridad y a la estabilidad del orden religioso y político establecido. Los fariseos, al saber lo que había sucedido, convocaron una reunión en el Sanedrín, el consejo de los líderes religiosos judíos. Juan 11:47-48 relata la reunión de emergencia. Los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el Sanedrín y dijeron: «¿Qué haremos? Pues este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar y nuestra nación». Para los líderes religiosos, el creciente poder de Jesús representaba un riesgo directo no solo a su posición, sino a la paz con el Imperio Romano, que podría verse alterada por una posible revuelta popular. Esta preocupación política y religiosa revela el gran conflicto de intereses que existía entre Jesús y los líderes judíos. Para ellos, mantener el status quo era más importante que reconocer la verdad del poder de Jesús. Estaban dispuestos a sacrificar la verdad y la justicia para proteger su propia posición de autoridad. Entre los miembros del Sanedrín, un fariseo llamado Caifás se levantó y pronunció una declaración profética, aunque motivada por intenciones malignas. Dijo: «Vosotros nada sabéis, ni consideráis que es mejor para vosotros que muera un hombre por el pueblo, y no que toda la nación perezca». Juan 11:49-50. Aunque Caifás hablaba sin saber la profundidad de sus palabras, su declaración en realidad apuntaba al sacrificio de Jesús a favor de toda la humanidad. Él estaba, de manera involuntaria, prefigurando el sacrificio de Jesús en la cruz, que sería la verdadera redención para el pueblo de Dios. A partir de ese momento, el plan de matar a Jesús comenzó a formarse con más urgencia. Los líderes religiosos empezaron a conspirar activamente para poner fin a la misión de Jesús, temiendo que él continuara atrayendo grandes multitudes y causando agitación. El milagro de Lázaro, aunque fue una señal clara del poder divino, también fue la gota que colmó el vaso para los enemigos de Jesús, quienes estaban dispuestos a todo para silenciarlo. Juan 11:53-54
relata el comienzo del plan de muerte de Jesús. Desde ese día, pues, tomaron consejo para matarlo. Jesús, pues, ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró de allí a la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con sus discípulos. La presión estaba aumentando, y Jesús sabía que su tiempo aún no había llegado. Él se retiró a un lugar más apartado, cumpliendo así el plan divino que llevaba a su muerte, pero también esperando el momento adecuado para entregarse. Después de la creciente oposición de los líderes religiosos y los planes para su muerte, Jesús sabía que el momento de su misión en la tierra se estaba acercando. La fiesta de la Pascua estaba cerca, y muchos judíos de toda la región se dirigían a Jerusalén, donde celebrarían la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Era el escenario perfecto para que Jesús cumpliera una vez más una de las muchas profecías mesiánicas que apuntaban hacia él como el Salvador prometido. En un acto que una vez más subvirtió las expectativas humanas, Jesús ordenó a sus discípulos que trajeran un asnillo. Juan 12, 14, 15 relata: «Y Jesús, encontrando un asnillo, montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene, montado sobre un asnillo, un pollino hijo de animal de carga». Esta cita es una referencia directa al profeta Zacarías, quien había anunciado que el Mesías entraría en Jerusalén de manera humilde y pacífica, a diferencia de los reyes conquistadores que llegaban montados en caballos. La elección de un asnillo no solo era una señal de humildad, sino también un cumplimiento de la profecía que destacaba que el Mesías vendría en paz, y no como un conquistador militar. A diferencia de lo que muchos esperaban de un líder mesiánico, Jesús se presentó como un rey que traería la paz y la salvación, no a través de la fuerza militar, sino por el poder del amor y la verdad. Mientras Jesús se acercaba a Jerusalén, una gran multitud comenzó a reunirse a lo largo del camino. Los que lo seguían, muchos de los cuales habían sido testigos del milagro de la resurrección de Lázaro, comenzaron a proclamar con entusiasmo: «Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel». Juan 12, 13. Estaban reconociendo a Jesús como el Mesías, el Rey prometido, y lo alababan como tal. Era una aclamación pública y clara de su identidad mesiánica, pero también una anticipación de su sacrificio, ya que pocos realmente comprendían la naturaleza de su reinado. Sin embargo, como siempre sucede cuando se proclama la verdad, las reacciones fueron mixtas. Los fariseos, que estaban en Jerusalén para la Pascua, vieron lo que estaba ocurriendo y en su incredulidad y enojo se dijeron unos a otros: «Mirad, no habéis conseguido nada. Ved, el mundo va tras él». Juan 12, 19. Para los líderes religiosos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén era una amenaza más a su poder y autoridad. Estaban desesperados por encontrar una manera de impedir que la multitud siguiera a Jesús, temiendo que esto desatara una revuelta que los romanos no tolerarían. Aunque Jesús fue recibido con gran alegría y adoración, él sabía que la verdadera misión que estaba cumpliendo no era la de ser exaltado como un rey político o terrenal, sino como el rey espiritual que vino a ofrecer la salvación a toda la humanidad. Sabía que esa aclamación sería breve y que en pocos días la misma multitud que lo aclamaba en Jerusalén podría volverse en su contra. Después de la entrada triunfal, Jesús habló a la multitud sobre el propósito divino de su vida y muerte. Él dijo en Juan 12, 24: de cierto os digo que si el grano de trigo cayendo en tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto». Jesús se refería a su muerte inminente, que sería la clave para la salvación de muchos. Él se ofrecía como el grano de trigo que al morir daría frutos, es decir, la vida eterna para todos los que creen en él. Esta idea de su muerte como un sacrificio necesario fue difícil de entender para muchos. La muerte de Jesús no era solo un evento trágico, sino el cumplimiento del plan de Dios para la redención de la humanidad. La glorificación de Jesús estaba ligada a su muerte, pues a través de ella, Él conseguiría la victoria sobre el pecado y la muerte, proporcionando el perdón y la reconciliación con Dios.
Sin embargo, esta verdad era dolorosa de aceptar. Jesús, en su humanidad, también luchaba con el peso de esa misión. Él oró al Padre diciendo: «Ahora mi alma está angustiada, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he venido, para esta hora». Juan 12:27. Jesús sabía que su muerte era necesaria para la salvación del mundo, pero eso no disminuía la angustia y el sufrimiento que él anticipaba. Aún así, él se entregó completamente a la voluntad de Dios diciendo: «Padre, glorifica tu nombre». Juan 12:28. Inmediatamente después de esa oración, una voz que vino del cielo habló diciendo: «Ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez». Juan 12:28. Esta voz fue una confirmación divina de que la misión de Jesús estaba conforme al plan eterno de Dios y que Él sería glorificado a través del sacrificio que estaba a punto de hacer. La resurrección de Lázaro ocurre en un momento crucial del ministerio de Jesús, y al reflexionar sobre esta historia, podemos encontrar muchas enseñanzas que tocan directamente nuestras propias vidas. Es importante reflexionar sobre la actitud de las hermanas. Cuando enfrentamos dificultades, nuestras oraciones muchas veces parten del mismo principio. Apelamos al amor de Dios, a su bondad, esperando que Él venga en nuestro auxilio. Marta y María no estaban demandando un milagro, sino simplemente recordando a Jesús el amor que Él sentía por Lázaro. Muchas veces nos sentimos como ellas, desesperados, pero confiando en el amor incondicional de Dios. A veces, en nuestro propio camino, enfrentamos momentos en los que Dios parece estar demorando para responder nuestras oraciones. Como Marta y María, podemos cuestionar el motivo del retraso de Dios. Sin embargo, la historia de Lázaro nos enseña que incluso cuando no vemos la acción de Dios inmediatamente, Él siempre tiene un propósito mayor, que se revela en el tiempo justo. La resurrección de Lázaro no es solo un milagro de Jesús, sino una señal poderosa de su autoridad sobre la vida y la muerte. Jesús no solo mostró que Él tiene poder para resucitar a los muertos, sino que Él es la propia vida. En Juan 11:25-26, Él declara: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, nunca morirá». Este mensaje es esencial para todos nosotros. La muerte, aunque una realidad inevitable, no es el fin de la historia. La resurrección de Lázaro apunta a la promesa mayor de que, a través de Cristo, todos los que crean en Él tendrán la vida eterna. Este milagro también nos enseña que incluso cuando la situación parece sin esperanza, la presencia de Jesús trae la posibilidad de un nuevo comienzo. Él transforma la muerte en vida, la tristeza en alegría y la desesperanza en esperanza. Al reflexionar sobre la resurrección de Lázaro, somos recordados de que en Cristo la muerte no tiene la última palabra. Si estás enfrentando momentos de dolor, tristeza o incertidumbre, recuerda que Jesús es nuestra esperanza, nuestra vida y la resurrección. Así como Él transformó la muerte de Lázaro en un nuevo comienzo, Él puede traer nueva vida a tu situación. Te invito a poner tu confianza en Jesús, a creer que Él puede traer la transformación que necesitas. Si aún no tienes una relación con Él, abre tu corazón hoy y permite que Él resucite dentro de ti trayendo paz, consuelo y una nueva perspectiva para tu vida. ¿Te gustó la historia de Lázaro? Compártela con amigos y familiares que también necesitan escuchar este mensaje de esperanza. No olvides seguir, dar like y comentar abajo. ¿Cómo puedes aplicar la resurrección de Lázaro en tu vida hoy? Vamos a crecer juntos en la fe y en el entendimiento de la vida abundante que Jesús nos ofrece.